Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al portal de IPSESA, canal informativo y de formación dirigido a empresarios y especialistas de cualquier sector. El día de hoy contamos con la presencia de un extraordinario especialista, nuestro compañero, el ingeniero Rafael Argüelles, con el cual podremos tener una excelente jornada referente a los fundamentos de Facility Management en la reestructuración de los paradigmas hospitalarios. Procedo a presentar formalmente a nuestro compañero, Rafael Argüelles, especialista en operaciones, Facility Management, Asset Management y gerencia estratégica, con más de 30 años de experiencia industrial en áreas de operaciones, Facility Management, Asset Management y gerencia. Trayectoria profesional en plantas mineras, cementeras, generación de energía, automotriz, alimentos, petróleo, distribución de productos de consumo masivo, petroquímicas y de servicios. Estimado Rafael, muchísimas gracias. Te cedo video y el micrófono. Adelante, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, David, por la introducción. Voy a compartir mi pantalla para entrar en materia inmediatamente. Bueno, como comentaba, pues nuestro webinar de hoy tiene que ver con cómo a través del Facility Management vamos a no a combatir, sino a cambiar la forma en la cual nos aproximamos hacia algunos de los paradigmas que de muchas maneras rigen la gestión en ese tipo de instalaciones. Y por supuesto, primero hablaremos un poco de cuáles son los fundamentos del Facility Management y cuáles son los roles que un Facility Manager tiene como para poder reestructurar la forma en la que nos aproximamos a esos paradigmas. Ok, comencemos por mirar primero cuáles son los objetivos de este webinar.
El primer objetivo es concientizar a las personas encargadas de manejar instalaciones hospitalarias, es decir, los gerentes de gestión hospitalaria o facility managers de gestión hospitalaria, sobre los riesgos actuales que se corren en este tipo de instalaciones. Esto es necesario porque en la actualidad, para nadie es un secreto y todos estamos familiarizados con cuáles son los riesgos que actualmente corremos no solo en las instalaciones hospitalarias, sino en todas partes, pero especialmente en las instalaciones hospitalarias en lo que al COVID-19 se refiere, o para abreviar en adelante, como la llamaré, los casos de pandemia. Luego, pues vamos a tratar de explicar y generar entendimiento en cuáles son los paradigmas de la gestión hospitalaria a los cuales nos referimos y cómo los mismos deben adaptarse a nuevas realidades. Adicionalmente, pues vamos también a guiar a las personas que hacen vida en una instalación hospitalaria en el logro de una ejecución de actividades seguras y cada vez menos riesgosas. Esto es particularmente importante, pues las personas que desempeñan sus actividades en instalaciones hospitalarias, que no son solo médicos, enfermeros, camilleros o personal de salud en líneas generales, son también operarios que limpian, que sanitizan, que desinfectan el mantenedor del aire acondicionado, del equipo de aire acondicionado o de la calefacción, o el personal de staff que está pendiente de las plantas generadoras de energía, del alumbrado, la electricidad y todos esos servicios sin los cuales una instalación hospitalaria pues no podría funcionar definitivamente. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el Facility Management. El Facility Management, eh, eh, tal cual lo establece la norma que lo regula, que es la ISO 41000-2018, que es una serie de normas conocidas como ISO 41000. El Facility Management es una función organizativa que integra personas, lugares y procesos dentro del entorno construido con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad del negocio principal. Fíjense que estamos orientados al negocio principal. ¿Y cuál es el negocio principal en una instalación hospitalaria? Pues la salud. Eh, Quizás suena inadecuado hablar de que la salud es un negocio, pero pues son empresas, no todas son públicas, muchas son privadas y tienen una razón de ser y una naturaleza comercial que exige de los accionistas que se genere una renta, y eso es algo que es completamente natural porque es lo que motiva la inversión. Entonces las personas que hacen vida en ese tipo de instalaciones, pues nosotros tenemos como propósito establecido en ISO 41000 mejorar la calidad de vida de las personas que allí hacen vida. ¿Ok? Es importante destacar que pareciera, por lo que estamos mirando, que ISO 41000 apenas publicada en 2018, pareciera que estamos tratando de decir que el Facility Management es eh, un área de conocimiento nueva, y la verdad es que no lo es tanto. El término Facility Management o gestión de instalaciones, como también es conocido en español, aunque es mucho más utilizado el término en inglés que en español, se utiliza desde hace más de 50 años, ya más de 70 de hecho, y pues antes de esta regulación de carácter global que hizo 41000, existieron y existen aún muchas regulaciones de carácter nacional y de carácter regional. Por ejemplo, son muy conocidas los estándares británicos de Facility Management que rigen o que están vigentes en todo el Reino Unido. Y también, por ejemplo, las normas CEN europeas que rigieron en toda Europa hasta la publicación de ISO 41. Esto hace que realmente el Facility Management como área de conocimiento no sea algo nuevo. Hay mucho bagaje, hay mucho conocimiento, pero también hay muchos aspectos nuevos que tienen sobre todo que ver, como veremos un poquito más adelante, con lo que son edificios inteligentes, como el
el Internet de las cosas, mejora y cambia nuestra perspectiva de manejo de la gestión de instalaciones y así sucesivamente. Como les dije, lo veremos un poco más adelante. Entonces, ¿pero qué es ISO 41000? Porque si pues tenemos una norma que regula lo que nosotros estamos promoviendo, pues debemos conocer cuál es esa norma. 41000 es el estándar internacional para los sistemas de Facility Management y fue desarrollado por el TC267, que es obviamente de Facility Management, y lo que nos da es un marco para la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión. ¿Ok? En ISO 41000 se establece que los beneficios de ISO 41000 o del Facility Management son la optimización de costos y mejorar la salud y bienestar y productividad de la fuerza de trabajo. De nuevo, en el caso de las instalaciones hospitalarias, esa fuerza de trabajo no es única y exclusivamente el personal, digamos, de salud. O sea, no es solo doctores o médicos, enfermeras, camilleros, etcétera. También son todos los técnicos que les mencioné un par de láminas antes. Adicionalmente, otro beneficio de ISO 41000 es que mejora la eficacia y eficiencia de las distintas organizaciones públicas o privadas de cualquier tipo de sector, aunque en este momento nos estamos refiriendo específicamente al sector hospitalario, pues tenemos que mirar que el sector hospitalario en la mayoría de los países cuenta con instalaciones públicas donde se proveen servicios de salud de forma gratuita o a costos muy bajos, y pues instalaciones u organizaciones privadas que proveen otros tipos de servicios de salud a un costo, etcétera, a través de un seguro. Hay mil maneras que pues no es el objetivo de esta presentación en este momento discernir al respecto. Entonces, hablamos de los roles al principio en el título del webinar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquitico cuáles son los roles que sigue un gerente en Facility Management. Lo primero es, él tiene un rol en la gestión de presupuesto. El Facility Manager tiene un papel preponderante, es protagonista o actor de primera línea en la gestión del presupuesto, y no es poco. Generalmente, de acuerdo con los últimos números publicados en sitios como IFMA, que es el International Facility Management Association, se estima que el Facility Manager maneja alrededor del 30 o el 35% del presupuesto de la organización en la cual está laborando. Si nos detenemos a pensar un poquito, ¿verdad? El 30 o 35% del el valor del presupuesto en una instalación hospitalaria para actividades que no son de naturaleza de servicio médico, propiamente dicho, es una cantidad bastante alta. Y por eso es importante mirar un poco cuál es el rol en gestión de presupuesto que tiene un Facility Manager en el área de servicios hospitalarios. Después está el rol en gestión de activos. Existen organizaciones que tienen valga la redundancia, un departamento o una gerencia separada para la gestión de activos y una para la gestión de instalaciones o de facility management, pero la verdad es que la gestión de activos, por norma, ISO 55000, es labor de todos. Entonces, de muchas maneras, el Facility Manager tiene un rol preponderante en gestión de activos, aunque no sean todos los activos, obviamente, pero, por ejemplo, los equipos de acondicionamiento de aire, los equipos de suministro de oxígeno, hablando de instalaciones hospitalarias. La iluminación en las salas de quirófano, en las salas de urgencia, la disponibilidad de electricidad ante fallas eléctricas externas, a través de generadores o de rectificadores, bancos de baterías, etcétera. Todas esas cosas que son activos, que se gestionan, las gestiona el Facility Manager y no las gestiona el Departamento de Gestión de Activos propiamente dicho.
Luego está la gestión de contratistas especializados y hay que hacer mucho hincapié en la palabra especializados porque es muy importante que cuando se decide contratar servicios, porque no podemos ser especialistas en todo, entonces necesitamos gestionar algunas áreas de la instalación de forma particular y contratamos personas a través de empresas especializadas que se encargan de darle el adiestramiento adecuado, que se encargan de que las personas cumplan con la normativa vigente, que se encargan de que el personal sea adecuadamente supervisado y que el trabajo se haga con los parámetros de calidad especificados en la gestión de contratación, ¿sí? Eso es un rol que cumple el Facility Manager en todas partes, pero en el caso de las instalaciones hospitalarias, como en casi todas, pero especialmente en esta, el rol de esa contratación influye muchísimo sobre la calidad de servicio que la instalación hospitalaria suministra a sus clientes, que son sus pacientes. Después está la gestión de edificaciones propiamente dicha, donde tenemos todo lo que son edificios inteligentes, control de acceso, alarmas por movilizaciones indebidas, en áreas indebidas, en horarios indebidos, y todas estas, digamos, características que se le puede dar al software de manejo inteligente de edificaciones. Obviamente, eso requiere de una inversión en una infraestructura tecnológica para poder, digamos, tener esto bajo control, pero el retorno de esa inversión es muy rápido porque la verdad es que las ventajas que se obtienen de la aplicación de esta gestión de edificaciones, esos son logros muy importantes que contribuyen muchísimo a mejorar la gestión de costo y acercarla cada vez más al costo ideal, que no necesariamente es un costo que va a bajar, 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 bajar. Llega un momento en el que no puede bajar más porque llegó al límite de costo óptimo. Cuando yo estoy en mi límite de costo óptimo, eso quiere decir que disminuir el costo por debajo de ese punto, también disminuir la calidad del servicio que presto. Y esa no es necesariamente la necesidad. Yo debo cubrir la calidad con la cual yo me comprometí. Los aspectos de calidad deben cumplirse todos al menor costo posible. Entonces allí, cuando llegamos a ese punto, estamos hablando de costo óptimo. Después tenemos la gestión de seguridad física. En la gestión hospitalaria es muy importante. En todas partes lo es, obviamente, pero en la gestión hospitalaria tiene una importancia superlativa porque, y sobre todo en las épocas actuales en las cuales vivimos, porque es necesario tener un control de la identidad de los que entran, por qué entran, a dónde van, y hay que tener una trazabilidad de la ruta de todas y cada una de las personas que ingresan a una instalación hospitalaria, desde que entran hasta que salen, porque si es necesario hacer un seguimiento de contagio, la cadena está toda en manos del Facility Manager para poderla discriminar y saber cuáles son los aspectos en los cuales tiene que fortalecer la inspección posterior a ese contagio. Estamos hablando de que si alguien contagiado con un virus entra y pues no podemos hacerle seguimiento a dónde estuvo, con qué persona estuvo hablando, con quiénes hizo contacto, a cuál baño entró, a cuál vestuario entró, porque incluso puede ser alguien que trabaja en la instalación, pues no vamos a poder cercar esa afección o ese virus o esa contaminación bacteriológica que tenemos allí. Y después está el tema de gestión de seguridad y salud laboral, o como se le conoce también, EHS, porque EHS viene de Environment, Health and Safety. Eso es también muy importante por la misma, digamos, como un complemento del tema de seguridad física. Yo debo, yo como patrono soy responsable por la salud del personal que trabaja en mi instalación. Si mi instalación es una instalación de naturaleza hospitalaria, pues yo soy responsable porque mis médicos entren sanos y se vayan sanos, también mis enfermeras, también mis
camillero, mi emergenciólogo, todo el mundo, pero también mi facility manager, todos los que trabajan en esa instalación. Entonces, la gestión de salud, higiene y ambiente, recae en el facility manager porque es quien vigila que todos esos parámetros se cumplan a todo lo largo y ancho de la instalación de salud. No significa que el facility manager es el especialista en seguridad laboral, no lo es. Seguramente el especialista en seguridad laboral está en otro departamento incluso. Seguramente estará en el departamento de seguridad laboral y es quien va a dictaminar cuáles son todos los parámetros, cuáles son todas las políticas, cuáles son todas las cosas que debemos hacer para que las personas entren sanas y se vayan sanas. Pero es el facility manager quien vigila que todo eso ocurra. Entonces, hablamos de que íbamos a reprogramar los paradigmas. En la verdad, y lo confieso sí abiertamente, no sé si reprogramar es la palabra más correcta, pero sí las vamos un poquito a combatir. No a combatir porque son incorrectos, sino porque pueden ser atacados desde un aspecto distinto, ¿verdad? Entonces, pero tenemos primero que saber cuando hablamos de un paradigma, a qué nos estamos refiriendo, de qué es que estamos realmente hablando. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española, el paradigma se define como una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelos para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Entonces, fíjense, yo de esa definición quiero rescatar dos aspectos que me parecen fundamentales. El primero es que es aceptado sin cuestionar. Entonces, cuando hablamos de un paradigma, estamos hablando de algo que yo tengo que aceptar y no debo cuestionar. A ver, quizás para muchos eso sea algo natural, pero pues quizás para los que, especialmente los que hemos estado en las ramas de la ingeniería, somos cuestionadores natos, nos cuesta mucho aceptar los paradigmas, hemos tenido mucho entrenamiento cuando nos dicen piensa fuera de la caja. Eso es una forma de decirnos piensa en algo que no es lo convencional, reta todo lo que está escrito y cuestiona antes de aceptar. Entonces eso es algo que voy a dejar por un momento allí y voy al segundo aspecto que es llamativo de ese concepto de la Real Academia Española, que es base y modelo para resolver problemas. Entonces, si yo llego a aceptar que esto yo lo acepto, o sea, yo lo acepto sin ningún tipo de cuestionamiento, oye, y lo voy a utilizar para resolver problemas, está muy complicado que yo pueda, cuando tengo una situación como por ejemplo una pandemia, que yo eso que no cuestiono lo utilice para resolver problemas, porque es que eso que yo no cuestioné me va a obligar a actuar siempre de la misma manera. Me va a limitar en mi creatividad y en mi rango de acción para poder resolver cuáles son los temas que yo debo resolver. Entonces, cuando analizamos en profundidad lo que significa un paradigma, pues ya sabemos por qué tenemos que buscar la manera, de nuevo, no de combatirlo, no de reprogramarlo, no de eliminarlos, pero sí de entender cómo nosotros dentro de ese paradigma podemos encontrar cosas que debemos cambiar a los fines de poder proveer una mejor o una mayor seguridad a nuestros trabajadores, a nuestros visitantes, a nuestro público, y no estoy hablando solo de instalaciones hospitalarias, pero especialmente en las instalaciones hospitalarias, porque es bien cierto que en este momento la pandemia es algo que nos ha obligado a establecer muchos cambios, pero también es cierto que en los hospitales siempre hay fuentes de contaminación bacteriológica y virológica que representan un riesgo para las personas que trabajan en las instalaciones, perdón, un riesgo para las personas que trabajan en esas instalaciones y de alguna manera tenemos que buscar cómo aproximarnos a complementar lo que antes hicimos. Entonces,
¿Cuáles paradigmas enfrentamos? El primer paradigma es que los indicadores de gestión de una instalación hospitalaria son aquellos que se utilizan para medir la efectividad y eficiencia de la atención médica. A ver, cuando nosotros estamos buscando, si es que es una cosa que podemos buscar, porque si estamos en una emergencia, obviamente no buscamos, sino que pues vamos al que está más cerca. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de buscar, nosotros qué buscamos o qué queremos ver en la gestión del hospital que nosotros vamos a seleccionar para hacernos una cirugía o una intervención médica o quirúrgica de cualquier tipo que sea electiva. Lo primero que vamos a buscar es cuáles son los parámetros médicos de eficiencia y de efectividad. Si yo me voy a hacer una operación, por ejemplo, para corregir una válvula en mi corazón, en un ventrículo, no sé, estoy hablando de cosas médicas que realmente desconozco, pero que de alguna manera he tenido contacto a través de mi vida personal, yo voy a buscar un centro de salud que sea especialista en temas cardíacos y donde cuando ponen una válvula en una arteria, esa válvula no se rompe, no se suelta, no se infecta. Yo no voy a ir a un hospital donde la tasa de, por decirlo de alguna manera, de retrabajo, que es de intervenciones repetitivas por la misma enfermedad, es alta. Porque cuando yo voy a una instalación hospitalaria es porque yo quiero curarme, no quiero volver por la misma causa. Ese es el primer paradigma. Solamente me importa, o los indicadores importantes son los que se utilizan para medir efectividad y eficiencia de la atención médica. El segundo paradigma al cual quiero referirme es las salas de espera, áreas comunes externas, pasillos, jardines, etc. Áreas de descanso, como en algunos hospitales los hay, que son cuartos donde la gente reposa, duerme, etc. Y las áreas de comida, cafeterías, comedores, etc. Son en líneas generales áreas donde no hay contaminación viral y bacteriológica. Eso es un paradigma que existe en las instalaciones hospitalarias, pero creo que ahora debemos decir que existía, porque es bastante conocido por todos que en este momento de pandemia es en esas áreas cuando nosotros vamos a un hospital donde más rápido nos podemos contaminar si estamos sanos. Porque cualquier persona pudo haber dejado, digamos, rastros de el virus en un pasamanos, en una silla, en un bolígrafo, en donde yo voy a firmar un cheque o el recibo de la tarjeta de crédito o el ingreso o en todos estos sitios, en un plato, en una bandeja, en la cafetería, es donde yo me puedo contagiar, donde yo me puedo contaminar. Entonces, pues, este paradigma tenemos que enfrentarlo porque es que hoy día eso no es tan verdad. Y otro paradigma, el tercero que vamos a mirar aquí, existen muchos otros, pero obviamente pues no los podemos mirar todos porque el webinar tendría que ser bastante más largo, es que las salas de urgencia, quirófanos, unidades de cuidado intensivo y demás áreas dedicadas a la atención de los pacientes son las únicas a las cuales debe dedicarse máxima atención al momento de desinfección y sanitización. Pues, complementando lo que ya hablamos en el paradigma anterior, es obvio que ahora yo debo incluir en las áreas de adecuada desinfección y sanitización esas áreas comunes. Ya yo no me puedo dar el lujo de, por ejemplo, un baño que es de uso común, ir y simplemente limpiar las piezas sanitarias, limpiar los lavamanos y limpiar los pisos como normalmente eh, digamos, existe como rutina establecida en los procedimientos actuales. No, ahora yo debo desinfectar, ¿verdad? Yo debo sanitizar hasta los pomos de las puertas, los secadores de manos, los suplidores de servilletas, si es que los hubiese, o los de secadores de manos eléctricos, si es que es eso lo que hay. Todas esas cosas yo debo necesariamente desinfectar y sanitizar para evitar la propagación del virus y en consecuencia evitar la propagación de la pandemia en mi instalación. Entonces, bueno, miramos un poquito y de hecho esta es un
un extracto de unos indicadores de gestión hospitalaria en México, ¿verdad? Y hay ahí, pues, dos indicadores de gestión, como lo mencionaba, o sea, cirugía suspendida, ¿verdad? Que el de la descripción del indicador es, bueno, identificar cuáles son las barreras de los procesos quirúrgicos que ocasionan la suspensión de cirugía. Se calcula, ahí está la fórmula, aquí está la desviación estándar esperada, que es entre 1 y 5%, y quizás eso puede ser un muy buen indicador, porcentualmente hablando, 5%, pero si yo de cada 100 pacientes de corazón que tengo, el 5% se me quedan en la mesa de operación, yo no me opero allí, no sé ustedes. Pero es muy llamativo también la periodicidad de medición, que es trimestral, y es lógico que la frecuencia de medición sea tan larga, es porque es muy trabajoso hacerlo más corto. Pero fíjense que nosotros no estamos viendo aquí por qué esas cirugías se suspendieron. Yo pude haber suspendido cirugía, por ejemplo, porque no había suficiente iluminación en el quirófano. Yo pude haber suspendido cirugía porque el aire acondicionado del quirófano no funcionó. Saben, esas son dos causas que son directamente atribuibles al Facility Management. Y por eso es que tenemos que darle una vuelta a cómo vemos estos paradigmas y estos indicadores de gestión. Entonces, ¿cómo lo veríamos en los indicadores de gestión en Facility Management que se conectan con esos que ahorita estábamos viendo? Retrabajo en sanitización de quirófano. Y eso yo lo debo medir a diario. Si yo tengo que repetir la sanitización de un quirófano porque no quedó bien, pues yo necesariamente tengo que hacer una investigación profunda, no tengo que esperar 3 meses. Yo ese mismo día debo lanzar un análisis causa-raíz que me lleve a mí a descubrir cuáles son las causas que están detrás de la sanitización inadecuada de ese quirófano que me obligaron a repetir. Porque afortunadamente, o no afortunadamente, porque a lo mejor es parte de mis procedimientos, pero pues lo pude descubrir. Porque imagínense la catástrofe que sería para el paciente que vaya a ese quirófano si ese eh, quirófano no está bien, no está libre de virus y bacterias. Todos hemos escuchado hablar de lo que son las bacterias de hospital, y las bacterias de hospital pues son casi todas mortales. Entonces es muy importante el trabajo del Facility Manager, garantizando la inocuidad desde el punto de vista de virus y bacterias de un quirófano. Después, por ejemplo, cosas que a veces no vemos, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, cuando le voy a llevar la comida al paciente de la habitación 42, que es un paciente que está allí porque está prácticamente con un coma diabético, y le llevo un flan con azúcar? Lo maté. Eso es algo que yo debo realmente lograr controlar. Obviamente, ese ejemplo es muy traído, el que les coloqué es muy traído de los cabellos, pues el paciente no se lo va a comer, y si está acompañado por un familiar, el familiar no va a dejar que se lo coma, pero mi instalación hospitalaria puede ser demandada por ese tipo de cosas, porque eso en la práctica se convierte en una gestión inadecuada que atenta contra la vida de un paciente. Entonces, cada país, por supuesto, tiene su propia legislación, pero es muy sencillo que un paciente que ante una acción como esa, un error como ese, demande a la instalación hospitalaria. La instalación demandará al contratista especializado y así sucesivamente, pero es mejor que nos ahorremos todos esos trámites. Después tenemos los equipos de confort en la habitación que no están funcionando adecuadamente. Por ejemplo, yo en las habitaciones, si son privadas, si es un centro de salud privado, donde estoy pagando, por ejemplo, por televisión, yo quiero ver mi televisión, porque de repente yo soy un paciente que no está grave, no está dormido, y bueno, estar acostado a las 24 horas del día, levantándome solo para el baño, es como ciertamente un poco fastidioso, y yo, bueno, si estoy pagando por mi televisión, la quiero ver, solo para poner un ejemplo. Esos son indicadores de gestión de Facility Management que afectan la calidad del servicio que presta la instalación y que el paciente ve. Después tenemos los accesos inadecuados a áreas clasificadas. O sea, eso no ocurre solamente en las películas.
también ocurre en la vida real, donde, por ejemplo, hubo un tiroteo, unos delincuentes, llegó un delincuente malherido, llegaron los compañeros del delincuente, a veces a rematarlo para que no hable, a veces a vigilar para que sí lo usara. Yo debería, dentro de mi gestión de control de acceso y mi gestión de edificios inteligentes, poder controlar eso, notificar a las autoridades, porque no se supone que yo tengo como facility manager una infraestructura para enfrentar una banda armada, pero sí debo tener una infraestructura para notificar rápidamente, de forma adecuada, a las autoridades que deban encargarse de eso. Entonces, fíjense cómo estos indicadores de gestión de Facility Management son indicadores que normalmente el paciente no mira porque no están en ninguna parte, pero que deberíamos estar mirando porque de alguna manera también afectan la salud o el resultado de la gestión de salud que se hace en esa instalación hospitalaria. Entonces hablemos un poquito de lo que son las salas y áreas comunes, ¿sí? Entonces tenemos limpieza y desinfección. Sí, yo debo hacer limpieza y desinfección, como les comentaba hace un momento, no solo limpieza como yo hacía antes, ahora debo hacer desinfección por razones pandémicas. Debo desinfectar completamente, no solamente lo que tengo en el procedimiento de limpieza. Yo he debido a estas alturas y después de ya casi 6 meses en pandemia, haber tenido el músculo para modificar mis procedimientos e incluir en mis procesos de limpieza la desinfección y convertirlos en procesos de limpieza y desinfección que se deben seguir ejecutando de esa manera hasta que se declare que hay vacuna o que ya la pandemia se terminó, etc. Después de eso, yo en esas áreas también debo sanitizar, como lo hago en los quirófanos, porque eh, hay sitios donde no puedo hacer desinfección, por ejemplo, en una cafetería. No puedo hacer la desinfección como la hago en un baño, porque le voy a colocar a los alimentos, le voy a colocar sustancias o productos que son para desinfección y que pueden ser venenosos. Entonces yo debo sanitizar, que son procesos completamente distintos, donde los productos que se utilizan son completamente distintos y también los procedimientos y también los equipos y todas esas cosas, ¿verdad? Después, vigilancia y control de acceso. Yo debo tener un control cerrado de quién entra, quién sale, el que entró, a dónde fue, qué hizo, con quién habló, a dónde fue, qué tocó. ¿Por qué? Porque si esa persona se determina que es una persona que está contaminada con un virus, pues yo debo poder hacer la trazabilidad dentro de mi edificación de esa persona y poder tomar todas las medidas de control que se tienen que tomar. Los equipos de protección para los colaboradores. Yo debo dotar a mis colaboradores, ya sean propios de mi plantilla o de las empresas especializadas que yo contrato, debo exigir que esos colaboradores todos tengan y utilicen los equipos de protección adecuados para protegerse de forma tal que lleguen a la casa sanos como salieron. Otros aspectos a considerar. La ejecución y control presupuestario es, como comentábamos al principio, muy importante en Facility Management, esa ejecución y control presupuestario, porque nuestro presupuesto es muy grande como Facility Managers. Nosotros normalmente manejamos 30-35% del monto total de costo que maneja esa institución. Los criterios de selección de contratistas especializados. Muchas veces, precisamente por el control presupuestario, tendemos a tratar de ahorrar dinero, seleccionando un contratista que es más barato y obviando a veces el nivel de experticia, la experiencia comprobada, los procedimientos que tiene en pie en otras organizaciones de misma naturaleza que las que yo estoy manejando, de su personal. Eso es algo que a mí me va a dar garantía de que las personas que vengan a trabajar de parte de ese contratista en mi instalación van a cumplir con todos los parámetros de calidad que yo exigí. Obviamente, yo después puedo determinar que el contratista que yo seleccioné no es el adecuado, pero en el medio va a ocurrir primero que hice una selección inadecuada,
invertí un dinero donde no debí invertirlo, es decir, lo gasté mal gastado. Además de eso, puse en riesgo a mis pacientes, que son mis clientes, a mi personal médico, que son mis trabajadores, e incluso a otras personas que trabajan en otras contratistas que estén en la misma instalación. Entonces, es muy importante tener claro cuáles son los criterios de selección de contratistas y cuál es el nivel de especialización que les vamos a pedir dentro de los parámetros de calidad de esa contratación. Después está el tema de gestión de activos. Nosotros como Facility Managers no estamos exentos de cumplir con toda la normativa de gestión de activos porque manejamos activos, como les mencioné al principio. Eso, por supuesto, depende mucho de cuáles son las políticas organizacionales de cada una de las empresas, etcétera. Pero yo, en una instalación hospitalaria, es normal que un Facility Manager, además de manejar la limpieza y sanitización, también maneje, por ejemplo, los sistemas de alumbrado, en quirófanos, áreas comunes, áreas de urgencia, etcétera. El mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, el mantenimiento de las bombas de agua, el mantenimiento de los compresores de oxígeno, etcétera, el mantenimiento de los generadores de emergencia y todos esos equipos que pues son activos muy importantes en una institución hospitalaria, las maneja también el Facility Manager. Entonces, el Facility Manager debe tener una formación dual, tanto en gestión de facilidades como en gestión de activos. Después tenemos el tema de edificios inteligentes, control de acceso y seguridad, higiene y ambiente. Pues el Facility Manager tiene un rol preponderante, como ya lo vimos, y el software de manejo de edificios inteligentes es una herramienta fundamental para poder hacer viable de forma, digámoslo así, precisa, desde el punto de vista factible, desde el punto de vista de costo, todo lo que es la gestión del Facility Manager. Y pues con esta lámina cierro dándole las gracias por acompañarnos en este webinar de Facility Management, fundamentos, roles y reestructuración de paradigmas en instalaciones hospitalarias. El tema de instalaciones hospitalarias es un tema que da para mucho. Hay bastante tela para cortar, porque en las instalaciones médicas hospitalarias, pues a veces la naturaleza del capital, que si son públicas o son privadas, establece unas diferencias pues bastante grandes, abismales, en cómo se manejan las cosas y también cuál es el resultado de la gestión de salud de las personas que van a esas instalaciones. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos para poder hacer una buena labor como Facility Managers y combatir esos paradigmas de indicadores únicos y exclusivamente de salud, porque nosotros también participamos como Facility Managers de los indicadores de salud de cualquier instalación hospitalaria. De nuevo, muchísimas gracias y David te cedo. Muchísimas gracias, Rafael. Un tema de pues muy gran interés y muchísima importancia para el sector hospitalario. Agradezco muchísimo tu participación y toda la información que nos has brindado. Y por aquí tengo un par de preguntas, bueno, más de un par de preguntas que nos han hecho los participantes. A ver, aquí te va. ¿Cómo aplicarías un ejemplo de Facility Management en el sector hospitalario? ¿O en qué, o sea, en 3 actividades que harías con el Facility Management en el sector hospitalario? 3 actividades que haría en el sector hospitalario con Facility Management. Uno, pues implementar revisiones de procedimientos de mantenimiento, de instalaciones, sanitización, etcétera, de áreas comunes. Otra actividad que yo como Facility Manager creo que es necesario hacer para todos los que estamos en el área es establecer cuáles son los parámetros de control de presupuesto, cómo estoy gastando mi dinero. Eso es muy importante porque pues una de las grandes labores del Facility Manager es contribuir al establecimiento de un costo óptimo.
Y adicionalmente, pues, la tercera actividad sería una gestión adecuada de contratistas especializados. Eso es muy importante porque pues es muy difícil tener todo el personal, digamos, bajo tu propia nómina. Es mucho más viable y mucho más sencillo de controlar para obtener resultados satisfactorios teniendo contratistas adecuados. A ver, los facility managers somos como los médicos internistas, que sabemos un poquito de todo, pero cuando llega el momento de hablar de una intervención especial, pues remitimos al especialista. Los internistas te remiten al cardiólogo, al neurólogo, etcétera. Pues nosotros buscamos el especialista adecuado para resolver el problema cuando es muy particular. Excelente, muchas gracias. ¿Cuántas personas, cuánto personal es necesario para poder llevar el área de Facility Management en una entidad hospitalaria? Bueno, fíjate tú, esa es una pregunta imposible de responder con precisión, pero sí puedo darte cuáles son los parámetros que necesitas tener en cuenta para poder tener ese número. Es imposible hacerlo con un nivel de precisión porque no es lo mismo un hospital donde hay 200 camas que un hospital donde hay 10.000 camas. Eso, obviamente, eso forma parte de lo que entra en la ecuación para determinar. Pero también algo muy importante que entre en esa ecuación es cuál es tu flujograma de trabajo. El flujograma de trabajo, lo que algunas literaturas se llama workflow, que es como más lo conocemos en la mayoría de las personas que estamos en esta área. Pues el workflow es lo que determina quién participa en qué y cómo. Entonces, tenemos que primero diagramar los procesos de negocio en los cuales participamos. Eso nos va a permitir a nosotros discernir sobre la cantidad de personal propio que debo tener y cuál es la cantidad de personal contratado que necesito tener. Porque los verbos son distintos. Yo el personal propio lo debo tener porque necesito tener control propio de algunas actividades y el personal pues de contratista especializado lo necesito tener porque pues necesito la mano ejecutora de las actividades, pero en cantidad de personal pues es imposible. Primero tienes que determinar tu workflow, tus diagramas de proceso y el tamaño de tu instalación y pues ahí sí, si me das todo eso, sí te puedo decir exactamente cuáles son las personas. Correcto, correcto. ¿El Facility Management es otra área de la organización o es un complementante para un área ya existente? Si es un complemento, ¿a qué área apoyaría? A ver, el Facility Management, como lo mencioné en la presentación, no es un complemento, es algo que es estrictamente necesario porque sin ese, además que no es nuevo, como les mencioné en la presentación, hace más de 70 años ya que se habla de eso, en algunas partes se le llama eso servicios generales, pero ese no es la definición exacta porque queda muy corta en función de lo que establece la norma, pero definitivamente no es complementario el Facility Manager. A ver, también es necesario decir que el Facility Manager no trabaja en el core business de la organización, ni en instalaciones hospitalarias, ni en ningún tipo de instalaciones. El Facility Manager es, desde ese punto de vista, alguien que aporta valor desde su función al core business, pero no interviene en el core business. Es decir, en un hospital el Facility Manager no está curando a nadie, pero está haciendo que sea posible curar a las personas, proveyéndole un ambiente de trabajo adecuado a un médico, a una enfermera, a un camillero, etc. Entonces, pues, no es que es algo necesariamente complementario, sino estrictamente esencial. Imagínate cómo funcionaría un hospital si no hay quien limpie quirófano, por ejemplo. Correcto. Muy bien. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Cuánto se optimiza con la aplicación de Facility Management? ¿Y cómo sé si lo necesito en una organización? Si si ya estoy implementando las medidas de seguridad impuestas por el gobierno. Bueno, fíjate, lo primero que hay que comentar es, eh, yo estoy implementando las medidas impuestas por el gobierno. Me suena que, bueno, lo estoy haciendo porque lo tengo que hacer y lo digo con todo respeto a la persona que formuló la pregunta, por supuesto, pero no necesariamente pareciera que yo creo que debo hacerlo.
Y pues el tema es no implementar algo porque el gobierno me obliga, sino implementar algo porque yo soy responsable por la salud de las personas que van a mi instalación. Eso es lo que verdaderamente es importante. Entonces, yo te invitaría a la persona que formuló esta pregunta a que examine si existen otras actividades que el gobierno no te impone, que tú puedes hacer y que puedan garantizar de forma más expedita, de una mejor manera, que las personas se vayan sanas de tu instalación hospitalaria. Que si hay alguna cosa que pudieras hacer y no estás haciendo, que impida que alguien en un comedor, en una cafetería, en un baño se contagie porque no está correctamente limpio. Muy bien. Em, por aquí me están haciendo otra pregunta. ¿Qué plataforma recomiendas para la gestión de Facility Management que se cumpla, bueno, para que la gestión de Facility Management se cumpla satisfactoriamente? Fíjate, plataformas tecnológicas hay muchas y pues no es menester en este momento de yo hacer publicidad a ninguna de ellas, pero sí te puedo comentar que cada plataforma tiene sus ventajas y sus desventajas, pero eh, el tema es que primero debes imaginarte que cualquier plataforma que tú vayas a instalar va a requerir de una mano de obra de tu parte para gestionar también la plataforma. Obviamente, sin esa plataforma, el cumplimiento se te va a hacer muy cuesta arriba, va a ser muy complicado, porque vas a tener que hacer todas las cosas y llevar todos los controles manualmente, lo cual es muy cuesta arriba, especialmente en este siglo en el cual vivimos. Hay muchas herramientas que son muy económicas desde el punto de vista de adquisición, pero lo que sí es importante es que tú tengas conciencia de que vas a tener que implementar en tu organización un pequeño grupo de personas para que manejen esa plataforma o esa herramienta. Ok. Y tomando en cuenta esto, la aplicación de Facility Management es un lineamiento internacional para la sana interacción en espacios confinados, o sea, las áreas comunes para consultorios, farmacias, spas, hospitales, clínicas y quirófanos. Fíjate, el Facility Management, como lo dice en su statement, está destinado a hacer posible eh, la convivencia o el desarrollo o la permanencia de personas en un ambiente sano de forma económicamente viable desde el punto de vista de costo eh, factible y además de eso segura. No tiene nada, no está, vamos a decirlo así, directamente restringido o a que es espacios confinados o que es espacios abiertos, porque realmente no está diseñada de una forma específica y a la vez tan general que podemos aplicar casi que a cualquier tipo de instalación. Lo importante en tu decisión de implementación es que tú puedas, de nuevo, como lo comentamos en la pregunta aquella, donde me preguntaron lo del número de personas, que tú puedas tener claro cuáles son tus procesos de negocio donde participas, porque eso es lo que te va a permitir a ti definir cuáles son las intervenciones de Facility Management que debes hacer, tus procesos de negocio. Excelente. Por aquí quisiera exhortar a los participantes si tienen alguna otra duda para aprovechar a nuestro compañero que nos las resuelva. Por otra parte, en lo que nos dicen, si tienen por ahí alguna duda, Rafael, este, fíjate que yo creo que este es un tema muy importante, que en específico en el país México no se aprovecha o no se indaga un poco más al respecto. Pero yo creo y exhorto a los empresarios de las entidades hospitalarias y a las organizaciones como clínicas, hospitales de franquicia, que se registren a este tipo de webinars y se puedan registrar tal vez en nuestro correo info@ipsesa.com para saber un poco más de información al respecto de este tipo de facility management, gestión de activos que puedan apoyar a sus empresas. Muy Y bueno, bien, y estamos a la vuelta de una reunión por Zoom para poderlos ayudar. Estamos completamente disponibles a través de IPSESA
IPSESA no solamente tiene la plataforma y el conocimiento, sino que IPSESA es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Facility Management, que eso es algo que habla por sí solo de cuál es la seriedad con la que IPSESA comete el tema del Facility Management. Es correcto. Precisamente invitando a todos los participantes a que escribiéndonos a nuestro correo, como les comento, info@ipsesa.com, pueden hacer citas con nosotros y con nuestros especialistas, citas privadas para poder resolver sus dudas y poder aterrizar este tema a cualquier problemática que puedan tener en sus instituciones. Pues bueno, más que nada quiero agradecerte, Rafael, por tu tiempo, por dedicarnos ese tiempo para brindarnos esta información y pues otra vez invitar a todos los participantes a no perder sintonía para estar en contacto con nosotros siguiéndonos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encontramos como @ipsesa y YouTube como Ingeniería de Proyectos y Servicios Estratégicos. Recuerden nuestro correo info@ipsesa.com. Muchísimas gracias por participar y asistir el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ustedes, David, por la oportunidad. Claro que sí. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.